¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde vamos a platicar de nuestros temas que tanto nos gustan. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de ciudad, y esta vez lo vamos a hacer desde un énfasis muy interesante. Porque si se ponen a ver, llevamos un año donde pareciera que todo el ruido en torno al sector vivienda está en torno a la quiebra de tres empresas, a la potencial quiebra de tres grandes empresas vivienderas. Y cuando hablamos de que unos están quebrando, necesariamente tenemos que ver que a otros les está yendo muy bien, no bien, muy bien. Hay varias vivienderas de tamaño mediano o bastante grandes que están haciendo una muy buena labor y que están teniendo buen resultado. ¿Por qué están teniendo buen resultado? Porque son empresas seguramente bien administradas, porque tienen un buen plan de negocios, seguramente porque tienen lana, porque tienen buenos terrenos, porque tienen una muy buena propuesta. Pero uno de los puntos sustantivos está bien porque seguramente tienen muy buena tecnología y muy buenos sistemas para administrar su operación. Y para hablar de ese tema, me traje al mejor que hay en México, a Eduardo Clavé, que aparte de todo de entrada, y ese yo creo que es tu mayor valor, es un gran amigo, es amigo personal, Un gusto, bueno, gracias por invitarme. ya de tiempo Encantado de de, estar aquí. pláticas muy interesantes en lugares muy interesantes, Así es. que Eduardo Clavé es el director de Encontrol, que es una empresa que se dedica precisamente a diseñar esta tecnología, estos sistemas, estos softwares. Ahorita nos va a platicar Eduardo, que es el que sabe bien, para que las vivienderas, las inmobiliarias, empresas que se dedican a todo este giro, tengan una mucho mayor eficiencia en la administración de sus procesos. Eduardo, platícame de esto. ¿Cómo es posible que una empresa que esté trabajando bien pueda trabajar mejor si tiene un buen sistema que la soporte? Pues mira, te platico rápido un poquito en Control. Encontrol es una empresa que nació hace 30 años, enfocada justamente en proveer software y consultoría para la industria de la construcción. Tenemos alrededor de 280 clientes ya operando con el sistema y durante esos 30 años, o sea, hace 30 años esta empresa empezó, digamos, desarrollando algunas soluciones para control de la obra, ¿no? Lo que nosotros vimos es, y yo creo que en Control lo ha hecho bien durante los años, es que se dio cuenta que no es un tema de controlar la obra, sino controlar la empresa, ¿no? Así es. Entonces, en Control, al tener tantos clientes, ha ido evolucionando de manera que tiene un sistema, hoy el líder en la industria, te decía, tenemos 280 clientes, tenemos por ahí números que alrededor de la mitad de las viviendas que se construyen en México pasan a través de nuestro sistema, ¿no? O sea, quiero decir, se construyen, comercializan y administran a través de nuestro sistema y por eso, pues durante los años hemos logrado generar eficiencias para estos clientes. Y tú me platicabas antes de entrar al aire que cómo podíamos ligar el tema de Encontrol con todo esto de Green TV, de vivienda en verde, y bueno, facilito. Muchas de las viviendas que se hacen en el país con esta nueva visión verde nacional de políticas públicas, hipotecas verdes, casas más sustentables, conjuntos habitacionales más eficientes en su relación con el medio ambiente, tienen que ver con que lo hagan empresas serias, empresas sólidas, que son tus clientes. Y seguramente esta solidez de sus procesos no se podrían llevar a cabo si no tuvieran atrás un soporte como el que ustedes le dan. Porque ustedes tienen empresas de las que hace, pues yo creo que empezaste a trabajar cuando eran empresas chiquitas. Sí, claro. Y O sea, hoy son tenemos historias de clientes que éxito. empezaron con nosotros cuando hacían 300 viviendas y hoy están en 20,000 viviendas, ¿no? O sea, que eso quiere decir que, pues, evidentemente, ellas han evolucionado y nosotros hemos evolucionado con ellas. Son clientes que tienen con nosotros más de 20 años trabajando con Encontrol. Y eso significa que ustedes han sido capaces de acompañarlos y ellos de acompañarse. Y cuando un matrimonio dura 20 años, es porque funcionan bien, no hay otra forma. O sea, a patadas no sería. Entonces, Así es. si ustedes han sido un buen proveedor de todo ese soporte que además es muy importante que alguien haga en estos tiempos modernos, es fundamental que tengamos un elemento de soporte que nos haga los softwares adecuados. Porque en una operación, una empresa decías que una empresa que hace 20,000 casas, pues seguramente los hacen varias obras al mismo tiempo. Pues administrar todo eso y ver que todo llegue en tiempo, en forma, y no viendo nada más la construcción, sino viendo todo lo que es la operación. Al mismo tiempo, yo me imagino que maneja la relación de entradas de dinero, la relación de créditos para construcción, la relación de todo lo que implica este complejísimo tema del desarrollo habitacional, ustedes lo manejan. Dime, por ejemplo, algún ejemplo de un trabajo puntual que te haya pedido uno de tus clientes recientes. Pues mira, trabajamos, como te decía, en Control un poco para ubicarnos. Digo, la idea es controlar la empresa, ¿no? Todo el área de construcción, todo el área administrativa, el área comercial y también la parte de planeación, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes lo que nos decían es, oye, un tema es cómo ejecuto la operación, o sea, cómo estoy trabajando directamente en la obra, etcétera, pero nos pedían mucho cómo hago para planear, ¿no? Y planear es reserva territorial, ¿qué voy a hacer con esa tierra? No solo cuando la compro, sino antes, cuando estoy pensando qué voy a hacer con esa tierra, cuál es la tramitología para generar, digamos, el proyecto que voy a hacer y evidentemente monitorear los márgenes de lo que planeamos contra lo que realmente estamos ejecutando. Entonces eso ha sido algo que hemos venido trabajando los últimos 5 años con los clientes, nos ha dado muy buenos resultados y ayuda mucho porque
tú lo que está sucediendo en la operación automáticamente estás viendo en la planeación, ¿no? Algunos de nuestros clientes nos dicen que ya usan esta parte para sus juntas de consejo, donde autorizan proyectos planeando, donde ven cómo van los otros proyectos contra lo que planearon, y eso evidentemente, especialmente en estas épocas que no están nada fáciles, lograr la eficiencia, digamos, operativa se ha vuelto el gran reto. Porque tomas un tema muy importante que es en los años de bonanza del sector, cuando pareciera que el único problema, haz más casas y las vas a vender, pues, bueno, pues a lo mejor uno se brincaba el sistema, usabas el sistema, pero bueno, okay, que hay que estar en control, qué padre. Pero cuando es verdaderamente relevante, cuando se da a notar un servicio de estos, un sistema de estos, es en los tiempos difíciles. Sí, cuando claro, hay que ser muy eficientes con el manejo de los recursos, muy eficientes de entender todo este ciclo tan complejo que es desde que empiezas a ver un terreno hasta que entregas las casas, porque en algunos casos eso puede ser un ciclo de años, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, en ese sentido, estos clientes, hay muchos con los que yo he estado platicando, obviamente tengo juntas con ellos cada semana, cada 2 semanas, y lo que veíamos es muchos de esos no están creciendo en unidades, ¿no? Y el reto se vuelve, ¿qué hago? ¿Cómo genero flujo? Y sí están generando más flujo, ¿no? A pesar de estar generando menos unidades, y eso lo haces con eficiencias operativas. O sea, con una planeación. No hay de otras, planeando bien, construyendo bien, y muy importante, vendiendo bien y controlando el proceso comercial, ¿no? Pero el tema fundamental es el control. Porque, insisto, hay veces que vendías bien, pero no salías. Algo hacías mal en el proceso, ¿no? Hay empresas, y las hemos hoy día que vemos que hay algunas que están en problemas, parte del tema es ese, que nunca dejaron de vender. Se ha vendido bien. El tema es cómo ser eficiente, cómo cumplir tus objetivos de empresa de rentabilidad y de flujo en un momento tan complejo. Y para eso, pues, entre mejores elementos de soporte tengas, ese es muy importante. Porque entonces, a ver, si quisiera entender ahorita que alguien del sector me diera la mejor ruta crítica, modelo, así como para enseñarle a la universidad, decir, esta es la ruta crítica del proceso de hacer casas en la Ciudad de México, lo mejor que podría hacer yo es desplegar una pantalla de control, por lo que entiendo. Así es, mira, lo importante es esa disciplina, ¿no? O sea, la disciplina operativa. Sí, ¿Y cómo logras esa disciplina? A través de ciertos controles, ¿no? En el momento, otra vez, desde que yo veo un terreno y decido qué voy a hacer en ese terreno, cómo construyo, ¿no? Y cómo ejerzo, digamos, el presupuesto de construcción, cómo garantizo, digamos, que ese presupuesto se logre. Y no solo eso, sino que entender las implicaciones que tienen las decisiones que estás tomando desde el punto de vista de construcción y desde el punto de vista comercial, ¿no? Saber qué implicación tiene eso en el margen que yo planeé. Y ahí es donde esa disciplina se vuelve muy importante, ¿no? Porque al no tener controles, pues evidentemente se complica mucho generar eso y lograr el margen que tú querías, ¿no? Con el control tú puedes decir, si yo planeé un margen de 28%, un retorno de este proyecto de X, ¿cómo logramos? ¿Perdona? Te platica la distorsión desde que empieza a ver Exactamente, en el momento que hay que tomar una decisión en la obra, si hay que cambiar algo de presupuesto, ¿cuál es la implicación que tiene en el margen y en el retorno del proyecto? Es decir, te mantiene informado de qué va a suceder tomando una decisión. En eso nos quedamos, y ahorita que regresemos de un corte, vámonos para que ustedes después estén muy atentos. Esto nos interesa a todos. A lo mejor si usted no hace casas dirá, bueno, ¿yo qué? Se va a enterar, porque en el momento que vean a qué empresa comprarle, pues ojalá que le compren una empresa que está así de bien administrada, porque le garantizo que su casa va a estar mejor hecha. Volvemos con ustedes en un segundo. Bueno, estamos de vuelta en Vivienda en Verde y hoy ya saben, los invitamos a estar en contacto constante con Vivienda en Verde a través de nuestras redes sociales, que es @Horacio_Urbano o @Vivienda en Verde. Y bueno, estamos con Eduardo Clavé, que es el director de Encontrol, una empresa que maneja sistemas para administrar todos, pero verdaderamente todos los procesos involucrados en la generación de vivienda. Nos decías, desde que se empieza a ver la posibilidad de comprar un terreno hasta que sale vendida la última casa. Es así, ¿no? Y no solo eso, sino después, una vez que se vende, el seguimiento de la casa, la postventa, las garantías que puede tener la casa, el seguimiento con el cliente. Entonces ahí sí, desde que vemos un terreno para hacer algo hasta que le entregamos el seguimiento que hay para el cliente en ese sentido, pasando por todo el proceso. Y de la mano esto alimentando evidentemente toda la parte administrativa de la empresa, ¿no? Y administrativa, quiero decir, evidentemente la contabilidad, cartera de clientes, proveedores, pero también recursos humanos, digamos, nóminas, etcétera. Entonces, la idea de Encontrol es que con Encontrol va a estar toda la empresa montada en un sistema totalmente integrada y de esa manera pues, logrando las famosas eficiencias operativas que tanto hemos hablado. Eficiencias, si yo, por ejemplo, empresas que tienen los servicios de Encontrol, clientes tuyos, se han ganado varios premios nacionales de vivienda.
Hay unas que no son de las que están en problemas, pero que han realizado varias emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Son empresas que tienen certificaciones de ISO 9000. Qué simpático, ¿no? Que tienen certificaciones por sus procesos y a fin de cuentas muchos de los procesos tienen que ver con la eficiencia de tus sistemas. Sí, claro, mira, esos procesos, la verdad es que nosotros con tantos años tenemos gente con mucha experiencia y que lo único que hace es esto, ¿no? Sí, Entonces, claro. cuando llega una empresa nueva, pues no hay nada que haya visto. O sea, nosotros hemos logrado tener como benchmarks muy claros de la industria, entender qué, digamos, cuáles son los indicadores particulares que tenemos que seguir y a través de la consultoría y evidentemente controlando, digamos, todos esos procesos a través del sistema, pues logramos estos temas, ¿no? Oye, dime una cosa, por lo que estoy entendiendo, ¿quiere decir que no tengo que ser un constructor ya exitoso, ya con una producción consolidada para llegar contigo? Si estoy, por ejemplo, soy una empresa que junté mi lana, junté una lana, una empresa sólida, es una empresa seria, pero que estoy empezando, ¿puedo llegar desde el principio? Para antes casi de empezar a operar, empezar a alinearme con un sistema que me ayude a administrar, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, evidentemente cuando nosotros implementamos en control, pues tú puedes llegar y ya hay desarrollos que están lanzando y pues lo único que hacemos es un corte y a partir de ahí empezamos a controlar, digamos, todos los procesos, ¿no? Y presupuestos, etcétera. Pero pues sí tiene, digamos, que lograr o arrancar un proyecto de cero en el sistema te ayuda cuando hablamos de este proceso de planeación, etcétera, y poder ir midiendo, digamos, lo que está sucediendo en la operación contra la realidad, ¿no? O sea, día a día poder darnos cuenta cuáles son las implicaciones que tienen las decisiones operativas y cómo nos afectan en el margen y en la rentabilidad del proyecto. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos a los clientes más grandes de México, los desarrolladores más importantes de México, pero también tenemos clientes mucho más pequeños que están arrancando y que pues, evidentemente quieren institucionalizarse y empiezan con el pie derecho con el control. Porque es algo bueno, ¿no? Porque tú a fin de cuentas eres un poquito lo mismo que yo, que eres un analista del sector, porque te llega información de todos. Te llega información de todos. Hemos platicado un montón de veces tú y yo de que el tema está enterado de lo que está pasando en la industria, incluso para saberle qué sugerir a tus clientes. Y yo imagino que eso no está incluido en los costos de control, pero pues, obviamente al sentarte en la mesa, tienen en la mesa a una gente que les puede decir, oye, este terreno yo lo administraría perfectamente, pero de entrada te sugiero que no lo compres. Porque Sí, ahí va mucho la experiencia de una empresa como ustedes que llevan pues, una vida en esto, ¿no? sí, claro, además digo, tenemos presencia en toda la República, en todas las ciudades y en todas las plazas tenemos clientes, y entonces en ese sentido, pues sí podemos ser un termómetro, ¿no? O sea, sí recibimos llamadas de nuestros clientes que nos dicen, oye, Eduardo, ¿qué estás viendo en esta plaza y qué estás viendo en X y en Y, ¿no? Evidentemente nunca hablamos de nuestros clientes, pero sí de la industria. Logramos concentrar tanta información que nos permite, pues, ese benchmark que yo te platicaba, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que vemos? Y si vemos, pues, oye, esta plaza se ve que está un poquito más apagada que otra, en fin, estamos viendo más movimiento aquí y allá, pues un poco por las conversaciones que estamos teniendo todos los días con nuestros clientes, ¿no? Con muchos de nuestros clientes tenemos gente físicamente ahí, otras las atendemos de diferentes esquemas de atención, pero siempre estamos con contacto con los clientes, ¿no? Cuando te hablé de 280 clientes, probablemente la mitad son desarrolladores de vivienda, el resto son constructores de temas industriales, infraestructura, más inmobiliarios, en fin, pero pues sí tenemos ese termómetro porque pues, cuando te digo que una de cada dos casas, digamos, se construye, administra y comercializa por nuestro sistema, pues sí nos da la manera de entender cuál es la temperatura y qué está pasando en algunas de estas plazas, ¿no? Sí, porque además como lo haces desde hace ya varios años, pues es una información que ya es un referente porque no tienes el comportamiento de este año, sino tienes el comportamiento de ya varios Sí, años claro. para atrás, ¿no? Y de varias plazas. Por ejemplo, hoy saliéndonos un poco del tema de lo que es en control, pero relacionado con tu conocimiento, ¿qué plazas ves en este momento para el segundo semestre del año que se estén moviendo bien? Mira, platicábamos tú y yo que siempre, luego cuando hablamos de esta crisis que puede haber, pues hablamos de vivienda, ¿no? Yo creo que vivienda, pues no solo son las casas de 250,000 pesos, sino que hay un rango mucho más grande. Yo sí veo, por ejemplo, lo que es, digo, el DF en vivienda de 700 a 1,5 millones de pesos, sí se está moviendo muy bien. O sea, nuestros clientes están creciendo mucho, vivienda vertical, ¿no? Eso yo le veo. Y lo mismo en ciudades importantes, o sea, Guadalajara y Monterrey en ese segmento creo que es importante. Y evidentemente el sureste que seguimos viendo pues, con jugadores importantes que tú los mencionas mucho, que están haciendo muy bien las cosas y creciendo, ¿no? El norte lo vemos un poquito más lento, pero yo te diría que vivienda, interés medio, etcétera, se está moviendo mucho en las ciudades, ¿no? Sería muy interesante que un día hiciéramos alguna platiquita abierta, que nos juntáramos, para platicar de esto que está pasando en el mercado, porque es bien interesante, es bien interesante cuando se habla de que el sector vivienda está en crisis, cuando no es cierto. La realidad es que es una crisis de un grupo de empresas que está encapsuladito, no es algo que necesariamente Claro. contagie a todos, porque platicaba hace unos días con uno de tus clientes, y me decía, bueno, a mí me acaban de dar un crédito.
Hace poco coloqué un bono en la bolsa de valores. Tengo crecimiento en el trimestre de 17%. Caramba, eso nos habla de todo menos de que hay una crisis. Obviamente sí entendemos que hay una desaceleración en la economía y la lana se tarda a lo mejor a veces un poco más en llegar, pero las casas se están vendiendo, ¿no? Creo que es tal cual como lo estás diciendo. O sea, evidentemente se ha apretado el crédito, pienso yo. O sea, los vemos con los clientes que después de lo que se ha visto con algunos de los jugadores y la crisis que ha habido ahí, pues evidentemente yo creo que están siendo más cautelosos los bancos, ¿no? Pero sigue habiendo crecimiento, la gente está vendiendo, el mercado está ahí y lo que tenemos que hacer todos es que la gente se entere de que esta no es una crisis como tal, sino que en efecto, pues digo, está apretado el crédito. Hoy salieron datos, tú lo viste, de una desaceleración en la economía. Pero lo importante es que la gente sigue construyendo, sigue vendiendo y es un mercado que ahí está, hay un déficit que todos sabemos que es muy grande, se tiene que atender, digamos, las entidades de gobierno están haciendo todo lo que tienen que hacer y creo que seguimos, ¿no? O sea, llevamos muchos años en ese sentido y no veo por qué eso tiene que cambiar. No, y además, una de las pláticas que he tenido con Eduardo a lo largo de los años, cada vez que nos encontramos en un evento anual del sector, en el Mexican Housing Day, que es una gira que va al extranjero a presentar, pues hay un gran dinamismo. Este año, no sé si hay el Mexican Housing Day en el inicio del año próximo, pero es muy posible que sí, porque hay muchas empresas que están haciendo una gran labor. Si te parece, regresando de este corte, platicamos de lo que está pasando en la industria y de lo que Encontrol puede ayudar para este momento de la industria. Por supuesto. Vamos con ustedes, regresamos con ustedes en un momento, por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Estamos de vuelta en un momento. Estamos de regreso en Vivienda en Verde y bueno, estamos platicando de la forma de administrar eficientemente, de hacer rentable un proyecto inmobiliario y ustedes me dirán, y nosotros como sociedad, yo no hago casas, ¿en qué gano con esto? Bueno, yo lo que creo es que lo mejor que puede hacer una persona al momento de comprar una casa es elegir muy bien a la empresa que le va a comprar. Si es que sea una empresa seria, que sea una empresa... Si la empresa es rentable, ustedes pueden estar seguros de que les va a entregar una mejor vivienda, con mejor equipamiento, con mejores materiales, con mejores servicios de postventa. Para platicar de eso está Eduardo Clavé, que con su empresa Encontrol precisamente lo que hace es desarrollar los softwares y muchas veces operarlos para esta eficiencia operativa de las empresas. Porque tú nos decías que una de las cosas que hacían ustedes era seguir durante la vida útil ya habitada de la vivienda. O sea, el desarrollador se iba a su casa y ustedes seguían administrando para ver qué pasaba con la preventa, con la postventa. Ver que la gente tuviera una buena respuesta cuando tenía una queja, que fuera debidamente atendida. Y eso, obviamente, si es una empresa que le reportan al momento, tal casa tiene un problema de impermeabilización, va a ser más rápido que lo reparen. Claro. Entonces, ¿tú cómo sientes esta nueva época de profesionalización de la industria de la vivienda donde hay acceso a ese tipo de servicios? Hace 20 años no se hablaba de postventa. No, mira, por supuesto. O sea, digo, y un poco regresando a la pregunta que decías al principio. Evidentemente una empresa, que es una empresa institucional, que sabemos que está, digamos, usando los recursos que tiene para un desarrollo, que lo planea bien, que lo construye bien, que lo entrega bien, que le da un buen servicio a los clientes, etcétera, temas. Y después, no solo eso, sino las empresas que han sido muy exitosas en cómo, digamos, hacen lo que tú siempre haces, hacen ciudad dentro de estos desarrollos, ¿no? O sea, es importante que se involucre, que los vecinos hagan temas de condominio, reglamentos, etcétera. Eso es muy importante porque lo último que quieres es, digamos, que te entreguen tu vivienda y luego empiece a complicarse, digamos, donde tú vives, ¿no? Hay viviendas que el único momento cuando están bonitas es el día que las entregan. Sí, y eso pasa mucho. Digo, si tú vas, digo, evidentemente los desarrollos abandonados, pero hoy vas a desarrollos que en su momento fueron muy buenos y pues sí empiezas a ver que parte de las viviendas pusieron algún comercio, etcétera. Y creo que las empresas serias que lograron hacer eso, ¿no? A través de todo su proceso. Y otra vez, esto empieza desde la planeación, ¿no? Y cómo planeo para el 2020, dónde voy a construir y dónde está el crecimiento y qué estoy pensando, el proceso de construcción, la calidad en la construcción y evidentemente el tema de la venta, ¿no? Que yo creo que ahí es donde empieza una relación importante con el cliente. O sea, quién es el vende, qué seguimiento se dio, ¿no? Cómo ejercí el plan de ventas, etcétera. Y luego cómo atiendo, digamos, a ese cliente una vez que entré, ¿no? Digo, es muy normal que existan garantías en las viviendas, lo importante es atenderlas para que la gente realmente reciba, sí, digamos, el valor de lo que pagó. Sí, porque la mayoría de las veces que una persona presenta una queja ante Profeco o ante la misma desarrolladora, no es tanto por el problema en sí, sino porque no fue atendido. Exactamente. Es absurdo que hay veces que el problema es que una ventana estaba mal, el silicón, o faltaba que le entregaran una perilla de un calentador, o tenía una pequeña filtración en una llave de agua. Son cosas que en teoría son muy fáciles de arreglar. El problema es que no hay mecanismos eficientes para un sistema de postventa, que haya un teléfono rojo de tal empresa. Para llame usted en caso de que tenga un problema. Llamas,
y te canalizan y a través de un buen sistema de telefonía te conecta con un buen sistema de software para que haya un control del seguimiento. Así el director general de la empresa podrá ver, a ver, ¿cómo ando con mis quejas de clientes entregados? ¿Se quejó tal cuate tal día, a tal hora y no ha tenido respuesta? Pues podrá tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, por supuesto, y además eso ligarlo a ver que si hay un tema en el switch de esto, pues quién fue el proveedor, cómo voy siguiendo, ¿no? Sí, claro. En fin, verdaderamente calificar a tus proveedores, estar mejorando, que los procesos constructivos estén funcionando y que el cliente realmente se quede satisfecho, y eso lo único que hace es pues generar más volumen y mejor ruido en la calle de que los desarrollos se están haciendo bien, que se están atendiendo bien, ¿no? Porque a fin de cuentas, la realidad es que llevamos 12 años donde se están entregando, bueno, el año pasado fueron más de 1 millón de créditos. Es un mundo de créditos y es un mundo de viviendas nuevas. Con todo y lo que se diga de que el sector está un poco desacelerado, son un mundo de viviendas nuevas. Entonces, creo que el valor que puede aportar para el país estas viviendas es siempre y cuando se hagan bien. Si esas viviendas se hacen bien, son una gran noticia para el país. Si se hacen mal, son una pésima noticia para el país. El reto es hacerlas bien. Sí, por supuesto. Y además, digo, esto es otro tema que siempre platicamos y mucha gente, ¿no? Hacer patrimonio para la gente, en ese sentido, ¿no? O sea, que esté comprando algo que le sirva y que la habite, ¿no? Y que se vuelva algo que genere patrimonio para la gente. Y eso, ¿cómo lo haces? Pues teniendo una casa que pueda vivir, que esté bien hecha, que esté bien construida, que esté bien atendida, etcétera, en lugares donde se haga, digamos, sociedad, ciudad, ¿no? Esa fue la idea del programa de hoy. Invitar a un especialista en esta administración de proyectos para que entiendan que atrás de cada proyecto puede o no haber una eficiencia de este nivel en la administración. Ojalá y cuando estamos escogiendo un proyecto inmobiliario, cuando estamos viendo el proyecto inmobiliario que van a hacer, a lo mejor no para que yo lo compre, pero sí en mi cuadra, está administrado así porque esto me va a evitar problemas, ¿no? Va a ser un proyecto que va a estar mejor administrado, que va a tener mejores condiciones, que va a tener va a ser profesionalmente desarrollado. Platícame de Encontrol. ¿Dónde encontramos referencias de ustedes? Pues mira, en la página de internet, obviamente, www.encontrol.com, la mejor referencia siempre son nuestros clientes. Y también en Twitter somos muy activos intentando platicar mucho lo que vemos en la industria, etcétera, en nuestros clientes, en @encontrol México. Ahí, como te decía, muy activos, trabajando mucho por ahí, platicamos y creo que eso permite que la gente esté enterada de lo que estamos haciendo, las nuevas tecnologías que estamos desarrollando, nuestros nuevos clientes y un poquito nuestra visión macro de lo que vemos en la industria. Porque es muy interesante, es muy interesante. Yo la primera vez que platicábamos veía este número creciente de desarrolladores que trabajan con ustedes, me llamaba la atención, porque veía muchos desarrolladores que son verdaderamente tan sólidos que yo veo empresas, digo, bueno, no tienen ninguna necesidad de comprar un software, lo pueden desarrollar ellos, ¿no? Son empresas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que están comprando con ustedes? Pues la capacidad de desarrollarlo, pero ciertamente la expertise. Tal cual. Porque ahí el tema con el software, ustedes saben, hay de que si ustedes ponen al mejor programador, pero no le dicen bien lo que quieren, no va a salir algo bueno. Sí, totalmente. Eso nos da mucho orgullo porque es una empresa 100% mexicana, que competimos contra las grandes empresas de software en el mundo y evidentemente esta especialización es lo que nos hace diferentes, ¿no? O sea, nosotros hablamos el mismo idioma y cuando llegamos con un cliente, pues no hay nada que no hayamos visto. La experiencia que tiene nuestra gente nos permite, pues, lo que te decía, entender la industria, saber cuáles son los benchmarks, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y con eso pues, mejorar y las famosas eficiencias operativas lograrlas a través de la implementación de un sistema como el nuestro. Pues sí, porque esto a fin de cuentas es estar metido de lleno en esto para entender los ciclos del sector, ¿no? Para poder entender, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? Pues hay que vivirlo. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, seguramente, como Eduardo es buen amigo de la casa, va a ser la primera de muchas, porque aquí a nivel de consultoría va a estar con nosotros como nuestro amigo especialista en estos temas. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a todos. Y amigos, gracias por acompañarnos y denos sus comentarios. Escríbanme, a Twitter es @Horacio_Urbano y díganos qué les parece este programa, qué les gustaría conocer. Ya les expliqué la importancia de que conozcan a los prestadores de servicios, es para que vean la calidad de lo que puede haber potencialmente atrás de sus casas, atrás de nuestras ciudades. Y bueno, si ustedes se dedican a la vivienda, pues bueno, para llevarles ejemplos de excelencia de lo que pasa a nivel mundial con tecnologías y sistemas para hacer mejores viviendas. Gracias por estar con Vivienda en Verde. Nos volvemos a encontrar por aquí.